Ahora sí. Gloria a Dios, gracias Señor. Y bueno, en este tiempo en que ustedes saben, el pastor estuvo hablando de muchas cosas que vamos a hacer, que hay proyectos, que hay metas para alcanzar, ¿no es cierto? Como iglesia del Señor. Tenía 2 mensajes para compartir, pero le dije, Señor, confirmame cuál es el mensaje. Cuando Lucas me dijo allá, yo voy a hablar tal cosa, y digo, yo voy a hablar esto. Así que bueno, ahí me di cuenta, digo yo, gracias Señor, porque vos siempre me confirmás cuál es el mensaje. Y en este tiempo que el pastor estaba hablando de que nos vamos a preparar para hacer talleres prácticos, ¿no es cierto?, de evangelismo, para salir a evangelizar toda la iglesia, para que salgamos a buscar las almas, para aprender también, porque a veces hay gente que dice, ay, yo no sé cómo hablarle, no sé cómo llegar a la gente, pero bueno, viene este taller, así que no se lo pierda, porque acá va a aprender mucho, ¿sí? Aparte necesitamos aprender, nunca está de más, el aprender no ocupa lugar, dice, ¿no? El dicho, así que es bueno que cada uno de nosotros pueda venir a aprender, a atesorar. ¿Por qué? Porque son herramientas que el Señor nos da. Y por medio de esta palabra que usted va a escuchar ahora, también va a recibir no solamente herramientas, sino advertencias de parte de Dios, para que usted pueda actuar de una manera diferente ante los problemas, las luchas y las dificultades que vamos a enfrentar, porque quien quiere servir a Dios no es cosa fácil. Todo aquel que quiera servir a Dios, ¿cuántos anhelan servir a Dios? Algunos ya lo están haciendo. Hay gente que se está preparando, hay gente que está pensando, a ver, quiero servir a Dios, no sé en qué puedo ser útil. Hay gente que se está preparando, hay gente que está yendo al seminario, hay gente que está yendo a las escuelas de música, por ejemplo, tenemos acá gente que se está preparando en las escuelas de música. Para servir al Señor en esa área. Y bueno, y hay algunos que están sirviendo y que anhelan servir al Señor. Entonces, en este proceso de preparación hay luchas, hay tormentas, soplan vientos contra nuestra vida. Pero nosotros podemos estar seguros y confiados que Dios está en control. Lo importante es que hayas tomado ya la decisión de poner tus manos en el arado y no mires para atrás, porque quien pone las manos en el arado, si mira para atrás, ¿y el surco para dónde va a ir? Para cualquier lado. Pero si uno se toma del arado y mira al frente, allí fijo al frente, mirando al Señor, a ver, guíame Señor, ¿dónde voy? El surco va a ir derecho y vamos a poder allí ir sembrando, trabajando para el Señor y haciendo las cosas de manera que le agradan al Señor, porque por sobre todas las cosas debemos hacer cosas de manera que le agradan al Señor, y todo como para el Señor, ¿sí? Con amor y con fidelidad. Porque si hacemos las cosas renegando, de mala gana, rezongando, ¿sirve de algo? No sirve de nada. Renegando, rezongando, de mala gana, y así nomás, ¿a qué me importa? No. Las cosas tenemos que hacerlas bien. ¿Por qué? Porque eso demuestra que hay un corazón verdaderamente agradecido, lleno de gratitud, que lo hacemos con gozo, con entrega, pero también con devoción. Porque el servicio es parte de la adoración a Dios también, ¿sí? Para cualquiera de los casos, todos necesitamos escuchar este mensaje, ¿sí? Para armarnos, para prepararnos para el momento de la prueba, porque todo servidor tiene prueba. Dígame quién no. Todo aquel que quiere servir a Dios iba a pasar por momentos difíciles. Nosotros lo pasamos, todos lo pasamos. Y muchas veces nos hemos preguntado, y más de una vez me he preguntado, capaz que usted no, pero yo sí. Señor, pero si te estoy sirviendo, ¿cómo puede ser que esté pasando esto yo? Señor, pero si yo te estoy dando los mejores años de mi vida, y mira cómo, ¿por qué me pasa esto? Es que esto es para valiente, y siempre recuerdo esa palabra, esto es para valiente. Si no hay luchas, no hay victorias. Entonces, un soldado de Cristo, un hijo de Dios, un guerrero, un servidor de Cristo, y va a pasar momentos difíciles, de lucha, de prueba, de dificultad, que va a estar muchas veces pensando, a ver, ¿por qué tengo este problema? Señor, no lo entiendo. Lo importante es que nos dejemos llevar por el Señor, porque de seguro que Dios tiene un plan. Lucas estaba hablando hoy de llamado, está hablando del plan de Dios para nuestra vida, del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces el obrero de Dios, para él todo es un desafío, para todos nosotros es un desafío, pero también es el llamado que Dios nos dio, es para valientes
y para atrevidos. ¿Cuántos atrevidos hay acá? En el buen sentido, ¿eh? ¿Cuántos atrevidos hay acá? Claro, que se atreve a creerle a Dios. En ese sentido, que aquel que se atreve a creerle a Dios. Y luego de escuchar cada uno el mensaje del Señor, que hemos escuchado la palabra, nos han predicado que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo libera, el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando entendemos todo eso, nos damos cuenta de que somos deudores a Él. Nos damos cuenta de que nos debemos a Él. Y por eso en gratitud, porque se despierta en nosotros un espíritu de servicio. Y si no se despertó en tu vida un espíritu de servicio, empieza a preocuparte. ¿Sí? Empiece a preocuparse si no se despertó en usted un espíritu de servicio. Porque en todo aquel que aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todo aquel que entiende la obra que Cristo hizo, lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos de nuestros pecados y nuestra maldad, aquel que entiende de dónde Cristo lo sacó, porque nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz admirable, y es para que anunciemos las virtudes de Él, las maravillas que hace Él. A ver, si no entendió eso, empieza a preocuparse, ¿sí? Porque aquel que entendió de dónde lo sacó Cristo y para qué lo sacó, porque Él dice que nos llamó con llamamiento santo, es lo primero. Llamamiento santo, ¿para qué? Para santidad, para que nos santifiquemos, para la hora que Él nos llame. Dios nos llama, y nos llama a todos, pero no todos escuchan. Ese es el tema. Entonces, si en usted no se despertó todavía ese espíritu de servicio, empieza a preocuparse y dígale: Señor, hay cosas que yo todavía no he entendido, entonces necesito entender, revélamelas. Y va a ver cómo el Espíritu Santo de Dios se va a revelar a su vida y usted va a empezar a comprender. Señor, si yo te conozco, si saliste a mi encuentro, si viniste a mi vida, algo tenés conmigo, algún propósito tendrás, yo quiero cumplir ese propósito. Entonces empieza a dejarse llevar por el Señor. Y sí, vamos a tener las luchas y las pruebas como siempre, pero ahí vamos a estar nosotros entregados al Señor. Las luchas van a venir, pero en de servir al Señor también vamos a sentir satisfacción, vamos a sentir gozo, vamos a sentir alegría cuando servimos a Dios, cuando nos entregamos de verdad en el servicio al Señor. Más allá de todas las cosas que puedan, los vientos que puedan soplar contra nuestra vida, vamos a tener gozo. El servicio a Dios es parte de la adoración y la devoción. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el servicio a Dios se va a ver afectado por dos, así le llamo yo, dos flechas. Y los hijos de Dios, los siervos de Dios, vamos a ser blanco de dos flechas. Y esas flechas se llaman la oposición y la distracción. Dos flechas, memorícelo. En este tiempo, usted que está queriendo servir a Dios, que está pensando, a ver, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo serte útil, Señor? Usted va a ser blanco de dos flechas. La oposición y la distracción. Ahora, ojo, usted va a ser blanco de esas dos flechas si usted se deja, porque usted puede también esquivarlas, También podemos, van a venir los dardos de fuego del maligno, van a venir contra nuestra vida, pero hay que ver qué hacemos nosotros. Si nos quedamos ahí, nos entregamos, o las esquivamos y seguimos, y seguimos, y seguimos. Alguien que amaba el servir a Dios y que pasó momentos muy difíciles, de luchas, de pruebas, de dificultades, sufrió oposición y distracción, porque hubo distractores, fue el Nehemías, y de él le quiero hablar hoy. En Nehemías podemos encontrar ejemplo de seguir al Señor a pesar de... ¿Sí? Entonces, le voy a contar un poquito de historia para entrar. El pueblo de Israel pecó contra Dios. Dios le había advertido muchas veces al pueblo de Israel: tenga cuidado, fíjense en dónde se meten, no hagan esto, no hagan aquello, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque van a venir contra ustedes, los van a atacar y va a pasar esto y aquello y lo otro. Dios siempre advirtió, y ¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios advierte a su pueblo siempre de las cosas que han de acontecer? Para que su pueblo esté preparado y no se deje arrasar por lo que viene. Entonces, ¿pero qué pasaba con el pueblo de Israel? Siempre hacía oído sordo a la voz de Dios. Por eso es que sufrió grandes consecuencias. Y una de esas fue que fueron atacados. En 3 oportunidades el pueblo de Israel fue atacado, Jerusalén fue atacada, fueron derribados sus muros.
Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los invadió, capturó a las personas, los llevó al territorio de él para servidumbre, y entre todo ese pueblo que fue deportado estaba Nehemías. Y Nehemías tenía tareas difíciles, tenía que hacer cosas porque lo llevaron para servidumbre, obviamente. Pero una de las tareas que tenía Nehemías fue que lo pusieron como copero del rey. Y pasaron muchos reyes, no solamente fue Nabucodonosor, después Nabucodonosor murió y siguieron otros reyes. Y ahí estaba Nehemías haciendo la obra de Dios, haciendo... Más allá de que él podía haber renegado, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy acá? Se dejaba llevar por el Señor. Estoy acá, algún propósito hay. Entonces, el trabajo de Nehemías era ser copero del rey. Y no era una tarea fácil, convivía con la muerte prácticamente. Porque imagínense ser copero del rey. ¿Saben lo que es ser copero de un rey? Todo tiene que probarlo. Nehemías tenía que probar todo lo que iba a consumir e ingerir el rey, sea comida, bebida, fruta, lo que sea. Él tenía que probarlo. ¿Y quién iba? El que moría primero es porque estaba envenenado. Se iban a dar cuenta que la comida estaba envenenada porque Nehemías era el primero que iba a caer muerto. Porque así se vencían a los reyes antes, se derrocaban a los reyes, se envenenaban, se mandaban a matar, mandaban sicarios, esas cosas. Entonces de esa manera trabajaba Nehemías. No tenía un trabajo fácil. Casi que convivía con la muerte, siempre estaba en peligro de muerte por envenenamiento. Entonces pasaron los años, pasaron los reyes, y ahí seguía Nehemías fieles a sus labores. Y a pesar de que él estaba ahí en el reino de Persia, estaba su cuerpo, pero más su corazón y su mente estaban allá en Jerusalén, en su pueblo que había sido derribado, las murallas, los muros, todo. Usted sabe para qué sirve un muro, para protección, ¿no es cierto? En una ciudad tiene que haber muros, porque si no hay muros, vienen y hacen desastre, ¿no es cierto? El enemigo viene, ataca, roba. Entonces los muros de aquella ciudad estaban destruidos. Y el corazón de Nehemías estaba allá, siempre pensando, ¿cómo estarán mis hermanos? ¿Qué estará pasando? ¿Qué será que aconteció? ¿Habrá quedado alguno allá? ¿Estarán desparramados por ahí? ¿Los tendrán cautivos? ¿Los tendrán como esclavos? Me imagino todo lo que pensaba Nehemías. Y lo podemos leer, y vamos a leer en el nombre de Jesús el libro de Nehemías 3, 1, 3 y 4. Creo que se los pasé esto, chicos. Nehemías 1, 3 y 4 dice de esta manera. Y acá podemos ver cómo estaba Nehemías. Y me dijeron, porque él quería tener noticias, estaba esperando noticias. A ver, ¿qué está pasando en Jerusalén? Quiero saber. Entonces, dice que vinieron las noticias y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, o sea, en Jerusalén, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Estaba todo destruido. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y ahí empieza la oración, usted puede leerlo luego en su casa, empieza la oración de Nehemías. Y la verdad que me modelaba esta palabra y la historia de Nehemías, me modelaba porque digo, cada situación que Nehemías tuvo, lo llevó en oración a Dios, no solamente en oración, sino que lo reforzó con ayuno. Y Dios respondió cada una de las peticiones de Nehemías. De hecho, Nehemías cuando clamó a Dios confesó el pecado, porque no solamente se trataba de decir Señor y llorar y decir ¿por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esto? No, sino que Nehemías lo primero que hizo fue clamar al Señor, confesar el pecado de Israel, se puso en la brecha, reconoció que habían pecado, que habían fallado, aunque tal vez él no lo había hecho, pero su pueblo sí. Y él se puso en el lugar y empezó a clamar al Dios de los cielos, al Dios de Israel, y pidió perdón, pidió misericordia. ¿Qué pasó? Vino la intervención de Dios. Dios empezó a intervenir porque escuchó el clamor de Nehemías. Y si bien Nehemías estaba trabajando, seguía trabajando en el reino, no le quedaba otra. Estaba trabajando ante el rey, se presentaba y hacía, de copero la tarea que él tenía para hacer. Su semblante estaba muy triste. Y si había algo que no se podía hacer en aquel tiempo era estar triste delante de un rey, porque vos estabas triste delante del rey y te cortaban la cabeza, te mataban. No se podía estar triste delante del rey. Y evidentemente el espíritu de Nehemías estaba tan afligido, tan compungido, porque él dice, me senté y lloré, pero después se levantó en fe y empezó a orar. Entonces dice que el rey se dio cuenta de esto que le estaba pasando.
a Nehemías. Entonces le preguntó a Nehemías, ¿qué te pasa? Vos no sos de estar así. Siempre evidentemente se lo veía siempre alegre, contento, a pesar de lo que le pasaba, porque el rey sabía de dónde venía Nehemías, sabía que su pueblo había sido atacado, sabía que lo habían deportado, sabía que en la condición que él estaba, y bueno, el trabajo que estaba teniendo ahora. Sin embargo, este rey se puso a conversar y evidentemente Nehemías halló gracia, a pesar de cómo estaba por dentro. Dios tuvo misericordia y halló gracia delante del rey, porque dice que el rey le ofreció ayuda. Cuando Nehemías empieza a decir, mi pueblo está así, Jerusalén está de esta manera, recibí noticias así, por eso es que me siento tan angustiado, tan triste, afligido, porque quería ayudar a su pueblo, quería ayudar a sus hermanos. Entonces dice que el rey escuchó esa palabra y se ve que se ablandó su corazón. Entonces le ofreció ayuda a Nehemías para reconstruir nuevamente el templo, para reconstruir la ciudad, y hasta ahí todos felices. Pero porque alguien había sido tocado por Dios, Dios estaba interviniendo, este rey fue tocado por Dios para ayudar a Nehemías, le ofreció madera, le ofreció un montón de cosas, de materiales para que Nehemías vaya y reconstruya nuevamente. Y la primera tarea que tenía Nehemías era construir, ¿qué cosa? La muralla alrededor, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para no volver a ser atacados. Pero esta muralla ya no tenía que ser como la de antes. Esta muralla tenía que ser verdaderamente fuerte para soportar cualquier ataque del enemigo, ¿no es cierto? Entonces, Nehemías empezó a trabajar, se fue con los materiales, fue para aquel lugar, empezó a ver y bueno, llegó, me imagino, devastado quedó por la condición en la que estaba. Y si bien él tenía muchas ganas de trabajar, estaba, el rey me dio esto, me dio aquello, el Señor me suplió todas las necesidades, el Señor mandó a una persona para que me dé todas las cosas, y estaban todos felices y contentos porque Jerusalén nuevamente iba a ser reconstruida. Empezó a tener el primer ataque, ¿no es cierto? Y las primeras flechas que fueron lanzadas sobre Nehemías fue la oposición. Y acá quería llegar. La oposición lo podemos ver en el libro de Nehemías 4, 1 al 6. Nehemías 4, 1 al 6. Ahí podemos ver el primer ataque que tuvo Nehemías. Si bien estaba feliz, estaba contento porque ahora iba a poder ayudar a sus hermanos, iba a poder reconstruir la ciudad, y bueno, todo iba a ser como antes porque él estaba esperando, él quería volver a reencontrarse con los suyos. Estuvo mucho tiempo lejos de los suyos, muchos años. Entonces ahora él quería volver a reconstruir eso, era algo que se había propuesto. Por eso a este mensaje yo le puse por nombre, persevera en lo que te has propuesto. ¿Sí? Persevera en lo que te has propuesto. Ahí las chicas me pusieron muy bien el flyer, no sé cómo le llaman, pero qué bueno que lo pudieron preparar. Y dice que Nehemías, el primer ataque que tuvo fue, la primera flecha fue la oposición. Y vamos a leerlo porque es interesante, porque usted y yo, todos los que servimos a Dios, dijimos de principio, vamos también a pasar por ciertas situaciones como las que pasó Nehemías. Pero vamos a ver cómo las resolvió Nehemías, porque entonces de esa manera nosotros vamos a tener herramientas, ¿sí? Dice el libro de Nehemías 4, 1 al 6. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ya habían arrancado, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo? Claro, estaban todos esparcidos. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Todas las cosas, ¿no?, que habían sufrido. Y estaba junto a él Tobías ammonita, el cual dijo, otro opositor, estaba Sanbalat y acá estaba Tobías ammonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra los derribará. O sea, mire cómo era y qué tremendo que es, ¿no es cierto? Cuando se te levanta el enemigo, lo primero que va a querer es poner desánimo. Pero mire lo que pasó después. Algo que hizo Nehemías, y que lo dije del principio, siempre lo lleva a Dios en oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio.
y vuelve el baldón, es decir, la ofensa, ¿no es cierto?, que le habían lanzado. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican, contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Es decir, estas dos personas, estos dos personajes, Sanbalat y Tobías, se habían levantado de una manera, y no solamente ellos, sino que usaban a otras personas, porque les metían en la cabeza a otras personas, ¿no es cierto?, para que también se burlen de Nehemías y del pueblo de los que Nehemías, porque luego Nehemías tuvo que hablar con otros más para ir varios a reconstruir el templo. Y esto me hacía pensar en que cuántas veces nosotros también vamos a sufrir oposición. Porque el enemigo de nuestra alma no quiere vernos servir a Dios, porque nosotros tenemos propósito. Lucas lo dijo al principio: propósito, llamado, dones, talento. Dios nos dio todo para que podamos servirle. Pero hay un enemigo, hay un opositor, ¿no es cierto?, que se va a levantar. Y yo veía acá que no solamente se levanta el enemigo de nuestras almas, sino también que hasta puede usar personas que se levanten contra nuestra vida, contra nuestro ministerio, contra nuestro llamado. Pero ¿sabe qué? Muchas veces se van a levantar para matarte espiritualmente, porque esto es lo que querían hacer acá, a Nehemías y a todos los que se sumaron a él para reconstruir el templo. Entonces muchas veces el opositor va a querer matarnos espiritualmente. ¿Para qué? Para que hagamos cesar la obra, para que no podamos seguir avanzando en la obra de Dios. Pero ¿sabes qué? Tené ánimo, resistí y perseverá, porque Dios siempre te va a dar la fuerza para que puedas hacer aquello que Él te envió a hacer. Porque si lo que estás haciendo viene de parte de Dios, y Dios te va a dar todo lo que necesitas, y Dios te va a dar la fortaleza por sobre todas las cosas. Y lo que me llama mucho la atención es cómo Nehemías, una vez más, ora al Señor, lo lleva en oración. Es que sin oración no hay nada, iglesia. Es la herramienta que Dios nos dio para poder comunicarnos con Él, para que podamos llevar nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestros problemas, dificultades, lo podamos llevar a Él, a Dios, en oración, y de esa manera luego recibir la fortaleza que necesitamos para continuar. Me pasó una vez, y le voy a contar así en breve una experiencia. Me preparé con muchos músicos. Por eso digo, no siempre solamente es de afuera los ataques, sino mismo dentro. Me preparé por 3 meses por lo menos. Habíamos alquilado ¿cómo se dice?, un lugar de grabación, un estudio de grabación para poder ensayar con todos los músicos. Y la hija de un pastor y yo éramos la que íbamos a dirigir. Era un evento de 3 días en los que venían de todas las provincias, de otros países, venían a una conferencia en este lugar. Y ahí estuve 3 días preparándome para servir al Señor, porque me habían convocado para esto. ¿Qué pasó? Bueno, no le voy a contar toda la historia. Llegó el día de servir, entro por la puerta, era temprano, me levanté a la mañana, los cultos empezaban a las 10 de la mañana, pero yo a las 8 ya estaba en la puerta para servir. Me levanté, vine con mis hijos que eran chiquititos, y cuando llego a la puerta me atajan en la puerta y me dicen, con mucho dolor me lo dijeron, no vas a poder servir al Señor estos 3 días. ¿Qué pasó? Había alguien que dijo, no puedes servir ella a Dios, porque el púlpito es para gente santa. ¡Wow! Dije yo, tan pecador. Empecé a preguntar, ¿y qué mal hice? ¿Qué mal hice? Claro, era una iglesia especial, donde allá se iba, no se podía usar pantalón, no se podía usar flequillo, no sé, y yo si algo tenía siempre era que yo usaba flequillo, y usaba pantalón. Y como yo trabajaba a una cuadra de la iglesia, me vieron que yo fui con pantalón a trabajar, porque como cosía máquina no me gustaba, porque había varones también, no era solamente mujeres, usaba yo pantalón, me vieron, y eso fue motivo para decir, no podés cantar, no podés servir a Dios, porque el púlpito es para gente santa. ¿Qué cree que hice? Y lo que hace cualquiera, se me quebró el corazón en 1000 pedacitos, pero me fui al baño, lloré un poquito y de ahí salí y me senté en el servicio y dije, ok, no me dejan
No me dejan adorar allá adelante, no importa. Yo voy a adorar allá desde el asiento porque, a ver, Dios escucha la alabanza desde acá, de allá, del baño, donde quiera que vos estés. Entonces no hay impedimento para eso. Si querés servir a Dios, no hay impedimento. Donde estés, desde ahí de tu lugar, podés servir a Dios. Entonces me acuerdo que me senté allá y dije, bueno, no me quieren, me van a tener que ver igual porque me voy a sentar en el último asiento y voy a servir al Señor y voy a hablar de ahí. Entonces le dije, quédese tranquilo, no se preocupe. Yo desde acá voy a servir al Señor igual y voy a estar en el servicio. No voy a estar en la plataforma, pero voy a estar sentada. Y Dios fue bueno, porque Dios me respaldó en cosas tremendas, usted no se imagina. Lamentablemente hoy se tiene que ir a buscar a esa gente y no están en el Señor. Lamentablemente hoy no están en el Señor. Pensaron que atacándome de esa manera me iban a desanimar, me iban a hacer dejar el servicio, se iba a destruir mi matrimonio, porque eso es lo que me deseaban. Pero Dios estuvo ahí, siempre puso su mano de poder. Por eso es que te animo a que resistas y perseveres. Sí, cualquier dardo de fuego del maligno, porque no son ellos, no son las personas, sino lo que portan. Muchas veces hay gente, siempre digo yo, hay gente que está de turno para ser usada lamentablemente por el enemigo. Entonces, pero uno tiene que ser inteligente, obrar con inteligencia y con sabiduría de Dios y decirle, a ver, Señor, ¿qué es lo que vos querés de mí? Bueno, está bien, tengo el corazón roto, el corazón con agujerito, pero yo te quiero seguir sirviendo igual. Dame la fortaleza para seguir. Necesito que me den la fortaleza porque yo te quiero servir y anhelo servirte y ahí quiero estar en tus planes. Entonces, cuando sientas, hermano mío, cuando sientas, aunque el infierno se te levanta, si te pasan cosas, cuando estás sirviendo, no te desenfoques, ¿sí? No te desenfoques, resistí y perseverá y mantenete enfocado en lo que Dios te llamó. Vamos a leer el libro de Nehemías 4, dice 4 del 1 al 12, pero vamos a ver qué podemos leer porque es tremendo lo que le pasó acá a Nehemías. No, ya habíamos leído ese, así que vamos a leer desde el 7. Dice así, 4:7. Y aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron, se enfurecieron. Me imagino que un tomate era blanco al lado de ellos. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero miren qué inteligencia y sabiduría que Dios le dio, porque lo primero que hizo Nehemías es crear muros, levantar los muros. Entonces, nuevamente tenemos la herramienta que usaba siempre Nehemías. Cuando él tenía una mala noticia, ¿qué hacía? Leamos el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos aquel día y noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y sí, en algún momento iban a empezar a sentir esto. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Siempre el enemigo lo que va a buscar es hacer que la obra de Dios cese, la obra de Dios se pare, la obra de Dios se frene. Y entonces venían con malas noticias, ¿no es cierto? Pero sucedió, dice el 12, que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces. O sea, no solamente tenía opositores enemigos afuera, sino que los tenía dentro también. Entonces dice que los judíos, mismos los que pertenecían al pueblo de Nehemías, nos dijeron hasta 10 veces, de todos los lugares desde donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. O sea, el enemigo va a venir y va a caer encima de ustedes. Vayan a donde vayan, siempre las malas noticias, ¿no? Y el desánimo. Entonces dice, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, ellos le buscaban la vuelta, de todos lados te van a atacar, decían. Así decían los mismos judíos. En vez de darle palabra de aliento, vamos que se puede, vamos Nehemías, estamos con vos, vamos a ayudarte. No, al contrario, le decían, te van a atacar, por delante, por atrás, Entonces dice, y había encima sitios abiertos. Entonces dice, puse al pueblo por familias, empezó a ordenar, orden, lo primero que puso es orden. Puse a los pueblos por familias,
con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. O sea, mirá la fortaleza que Dios le daba. Y esto ¿qué hacía? Que él tenga esta fortaleza. La oración. La oración es todo, porque el Señor viene a fortalecerte. Cuando nos ponemos en oración, cada cosa lo llevamos a oración. Ahora si lo empezamos a querer manejar con enojo, con iras, lo empezamos a querer cortar cabeza, entonces ahí Dios no se puede mover. Pero cuando llevamos a Dios las cosas en oración, viene la fortaleza. Entonces Nehemías, por más que estaba siendo atacado, le dice al pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Y cuando oyeron, dice, nuestros enemigos, que Dios había desbaratado, dice, el consejo de ellos, porque mira cómo empezó a intervenir Dios. A los enemigos que los querían derribar, Dios empezó a intervenir y a desbaratar todos los pensamientos de ellos. Dice: nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Es decir, se enfocaban en lo que tenían que hacer. Porque si se empezaba, cuando uno se desenfoca, cuando uno se empieza a salir del propósito. Porque te empezás a enfocar en el problema, en que te van a venir a atacar, en las noticias, las malas noticias, las cosas que te van diciendo. Te enfocás en eso y te olvidás de lo que Dios te mandó a llamar, te olvidás del llamado. Entonces debemos mantenernos enfocados. Cada uno dice que volvió a su tarea. Desde aquel día, dice el 16, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas. Qué bueno tener gente así. Mientras unos trabajan, los otros lo están cubriendo en oración. Mientras unos trabajan, los otros están guerreando. Y con la palabra, por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Qué bueno tener gente así al lado, que te acompañe de esta manera. Y yo sé que ustedes lo son, porque esta es una iglesia unida. Y el enemigo le teme a la iglesia unida, ¿sí? El enemigo no le teme a una iglesia numerosa, le teme a una iglesia unida. Y yo sé que cada martes se juntan acá. Yo sé que los jueves se juntan a orar. Y eso me alegra el corazón, ¿sí? Esto lo tengo que enseñar sí o sí, porque hay gente que no lo sabe. Los más jóvenes por ahí no lo saben. Entonces todos necesitamos aprender y refrescar nuestra mente, ¿sí? Para la hora del ataque, tener nosotros armas para luchar. Y dice, cada uno tenía, ¿no es cierto? Estaban los que trabajaban y los que tenían arcos que cuidaban las espaldas de los que estaban trabajando. Tenían escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y el 17 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada. Mira hasta dónde llegaron. Tenían que tener la espada. No podían deshacerse de eso, porque era su herramienta también de combate en caso de ser atacados. ¿Sabe qué? Para nosotros la espada es símbolo de la palabra. Entonces con una mano podemos estar trabajando, pero nunca debemos largar la palabra. Nunca debemos dejar de lado la espada, que es la palabra de Dios. Porque cuando el enemigo venga a atacarnos, ¿cómo lo vamos a vencer? Por medio de la palabra. Jesucristo fue tentado, ¿recuerda? Que el diablo dice que después de los 40 días de ayuno fue llevado al templo, al pináculo del templo. Allá dice que el enemigo lo tentó. Si eres hijo de Dios, cuando tuvo hambre, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo respondió? Con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, entonces siguió tentándole. Si eres hijo de Dios, tírate de acá. Si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Entonces, Dios siempre, Jesús respondió con la palabra. Por eso es necesario que podamos servir con una mano, pero con la otra siempre tengamos la palabra para poder defendernos cuando venga la hora de la prueba, ¿sí? Así que con sabiduría y con estrategias, Nehemías guiaba al pueblo. Qué importante que lo podamos hacer de esta manera también nosotros, poder llevar a Dios en oración, trabajar, pero también siempre tener la palabra arraigada en nosotros. Porque siempre que queramos servir a Dios, que nos propongamos servir a Dios, poner nuestras manos al servicio de la obra del Señor, debemos armarnos de la palabra, porque esto va a ser nuestra defensa, ¿sí? La defensa contra el ataque del enemigo. Aunque él ya está vencido, parece que nadie cree que está vencido, porque el diablo ya está vencido.
Amén, gloria a Dios. Pero ahí da su manotazo de ahogado y sigue tirando de sus dardos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para desenfocarnos y sacarnos del propósito. El versículo 17 dice, los que edificaban el muro estaban con sus manos ocupadas, ¿no es cierto? En el trabajo, pero también sosteniendo la espada. Así también nosotros podemos edificar, ¿sí? En el Señor, teniendo y estando ceñidos de la palabra de Dios para enfrentar cada ataque de fuerza del mundo espiritual, cada ataque de maldad del enemigo. Y en la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque cada uno nos edificamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Cada uno estamos para levantar al otro, para fortalecer al otro. El enemigo, nuestro adversario, también manda de sus cosas contra el pueblo, ¿no es cierto? Pero es necesario trabajar, que nosotros trabajemos en la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, trabajemos de manera unida, con compromiso y fidelidad. Son tres cosas que necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque el otro va a intentar atacar, pero si nosotros estamos armados, y sobre todo de esto, unidad, de compromiso y fidelidad, el diablo no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Y vamos a salir más que victoriosos en Cristo Jesús. La flecha número 2 son los distractores, de los que habla Nehemías 6. Pasamos por la oposición, ahora vamos a la segunda flecha, que es los distractores. Nehemías 6, 1 al 5. Dice así: cuando oyeron otra vez Sanballat y Tobías, que eran los más complicados, y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto todavía las hojas de las puertas, faltaban las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Cómo sabía Nehemías que ellos pensaban hacerle mal? Porque Dios le dio discernimiento. Entonces, ese discernimiento Dios le hacía ver: ojo, tené cuidado, te están distrayendo, te quieren distraer para que dejes la obra, te hicieron oposición, pero ahora te están queriendo distraer, desenfocar, sacarte del plan. El número 3 dice, 6:3 de Nehemías dice: y les envié mensajes diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Mira el grado de responsabilidad y compromiso que tenía Nehemías. Yo no pienso dejar la obra de Dios por seguirlos a ustedes. Seguramente le habrían invitado a tomar, no sé, algo. Algún tecito, comer algo rico, un salamín, algún queso, algo, van a pasarla bien, le dijeron. Esa era la excusa. Pero en realidad lo que querían hacer era atentar contra su vida. Entonces usó la gracia de Dios, usó el discernimiento que Dios le dio, y no voy a ir, no me voy a distraer, no voy a sacar mis manos de la obra de Dios por enfocarme en otras cosas, porque no me quiero perder la bendición de Dios. Me imagino que Nehemías pensaba de esta manera. El 4 dice: enviaron a mí con el mismo asunto. Dice que 4 veces, hasta 5, dice, 5 veces los mandaron a llamar. Entonces respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí, a su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Y acá viene lo terrible, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. O sea, empezaron las acusaciones falsas, empezaron a difamarlo. Como vieron que él no se distraía por nada, él seguía construyendo, seguía levantando paredes, seguía preparando material, el pastón, lo que sea, que él estaba ahí enfocado en eso. Entonces ahora los distractores vinieron, pero ya a acusarlo de cosas falsas, como que él se iba a rebelar, que lo que quería era rebelarse, hacer su propio reinado. Los judíos pensáis rebelarse, y que por eso edificás tú el muro con la mira, dice, según las palabras de ser tu rey. O sea, lo estaban acusando de que él estaba levantando su pueblo nuevamente porque él quería hacerse rey. Y muchas veces van a ver estas oposiciones, ¿no es cierto? Estas distracciones.
Pero estos muchachos se pusieron cargosos realmente, porque una y otra vez estaban acechando la vida de Nehemías. Y él, muchachos, a ver, yo vine a cumplir el plan de Dios. Yo vine a hacer lo que Dios me mandó, lo que Dios puso en mi corazón. Y con ese compromiso deberíamos nosotros también servir a Dios. No voy a permitir que nada me distraiga, que nada me desenfoque, que nada me saque del puesto donde Dios me puso, porque Dios me puso allí. Voy a hacer lo que me comprometí a hacer, voy a reedificar. De esta manera actuaba Nehemías, y de esta manera también nosotros deberíamos, porque acá tenemos ejemplos, ¿sí? Ejemplo para seguir. La obra no va a parar. La obra de Dios no puede parar. Ahora, el que abandona la obra para seguir con otros temas, y se va a perder una gran bendición. Porque Dios te va a dar la fortaleza para que puedas hacer las dos cosas. Dios te va a guiar, Dios te puede dar la fortaleza para que puedas ocuparte de aquello, pero no descuidar esto. Entonces, Nehemías, es más, Dios lo estaba guiando de tal manera a Nehemías, para no caer en manos de los distractores, que estos mandaron a llamarlo tantas veces, pero ni una sola vez escuchó la voz de los distractores. Todo Nehemías lo llevaba a Dios en oración. Cada situación, cada calumnia, cada mentira, cada palabra de desánimo, cada acusación que hacían contra él lo llevaba a Dios. Es más, se le levantaron falsos profetas. Lo podemos ver ahí mismo. Sigamos leyendo un poquito el versículo 10. En el versículo 9, Nehemías empieza a decir: Señor, ahora fortalece mis manos. Porque obviamente en algún momento se sentía, me imagino, desanimado por tantos ataques. Pero en un momento, en el versículo 9 dice, al final del versículo dice: ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Y el 10 dice: vino luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. Mire hasta dónde llegaba la maldad. En el templo de Dios querían reunirse en ese lugar con él, pero para hacerle maldad a Nehemías. Cerremos la puerta, decía, del templo, porque vienen para matarte, Nehemías. O sea, lo quería engañar. Esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo tiene que huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré, no voy a caer, no me van a hacer caer en esta. Y entendí que Dios no lo había enviado. Otra vez, discernimiento de espíritu. Entendí que Dios no lo había enviado. Si hay algo que necesitamos, aquellos que anhelan servir a Dios, es discernimiento de espíritu, para saber cuándo algo proviene de Dios y cuándo no. Entonces, porque muchas veces hasta podemos llegar a rechazar la palabra de Dios pensando que no es de Dios. Y otras veces podemos aceptar algo que no proviene de Dios y puede ser de tropiezo para nuestra vida. Entonces necesitamos discernimiento de espíritu, el poder saber, conocer qué espíritus están operando. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y les sirviera de mal nombre, claro, para caer en descrédito, para que Nehemías caiga en descrédito, con que fuera yo infamado. Y comenzó de vuelta otra vez. ¿Qué hizo Nehemías? Versículo 14. Oró al Señor. Una vez más, vino el falso profeta a decirle algo que no era de parte de Dios, sino que era engaño para hacerlo tropezar. Mas Nehemías nuevamente lo lleva a Dios en oración. Iglesia del Señor, necesitamos edificarnos unos a los otros, necesitamos levantarnos los brazos unos a los otros, necesitamos ser guiados por el Señor para esto. Cada vez que venga un dardo de fuego del maligno lo podamos identificar. Por eso necesitamos tener esto, discernimiento de espíritu, para saber qué espíritus están operando y si realmente proviene de Dios o no. Pidámosle al Señor: dame discernimiento, Señor. Quiero saber si esto proviene de ti o no, Señor. Quiero identificar, Señor, cuando viene un distractor o un opositor a mi vida, porque no quiero sacar mis manos de tu obra. Yo te quiero ser fiel, Señor. ¿Sabes qué? Cuando venga el Señor, dice que nos tiene que hallar trabajando, no distraídos por ahí.
trabajando, que cuando venga el Señor nos halle trabajando, edificándonos unos a otros con responsabilidad, con compromiso, con gozo. Y sobre todas las cosas siendo obreros llenos del poder del Espíritu Santo para llevar adelante la obra y las tareas específicas que Dios nos dio. ¿Sabes qué? ¿Cómo termina todo esto? Y con esto concluyo. Leamos el 15. Después de tanta lucha, de tanta batalla, 6, 15 y 16, de tantos problemas que tuvo Nehemías, de tantas oposiciones, de tantas lágrimas, tantos ruegos al Señor, ayunos y todo lo que él se propuso hacer, logró. Dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, que es el último mes judío, en 52 días. ¿Cuánto tardaron? 52 días, cosa que podían haber tardado meses para construirlo, lo construyeron en 52 días. Pero el secreto, ¿dónde está? En que dice que todo el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahí está el secreto, y todo llevarlo en oración a Dios. El 16 dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron por todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Mira qué tremendo, terminaron todo, y cuando terminaron dice que los que estaban alrededor vieron eso, entonces entendieron que fue Dios el que hizo la obra, ni siquiera fueron ellos. Qué importante, iglesia, que nosotros trabajemos unidos, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en el mismo pensar, con responsabilidad, con compromiso, trabajar para que el mundo vea. Porque todo es así. Hay un versículo que dice, para que el mundo vea que en ustedes hay amor, que en ustedes hay... Porque imagínense que el mundo vea que acá no estamos matando, que acá no estamos peleando, que la iglesia está... Es triste, pero lamentablemente pasa en las iglesias, ¿no? Que hay, y a veces se le da lugar. No le demos lugar al enemigo, no le demos lugar. Cuando venga a atacar con habladurías, con murmuraciones, con chismes, no le dé lugar, córtelo en el nombre de Jesús y no se distraiga, porque eso es distracción. Es para distraernos y sacarnos del foco, sacarnos de donde Dios nos puso a servir. Entonces no se deje engañar por el enemigo, no le permita y no le dé lugar al opositor ni al distractor. Enfóquese, manténgase enfocado y alineado con la visión, alineado con el Señor por sobre todas las cosas, para que podamos salir victoriosos y que el mundo vea que Dios está en este lugar, que el mundo vea que esta es la iglesia de Dios, es casa de Dios, es puerta al cielo, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Ahí tenemos que estar enfocados. Iglesia, te invito a ponerte de pie. No sé en qué condición estás y qué es lo que hablaste con el Señor.